la mayoría de nosotros a veces desconocemos. Todas las ponencias estaban muy interesantes y nos ayudó a reforzar nuestros conocimientos, pero la que en particular más me llamó la atención fue el de la doctora Camila Ugaz, en la cual abordó sobre el tema del delito de cohecho pasivo propio, impropio y de peculado. Pero en lo particular que me gustó más fue cuando ella, al momento de hablar sobre doctrina, también ejemplificó cada uno de lo que mencionaba y también hablaba sobre jurisprudencia y también nos sugirió libros. Bueno, el curso me ha gustado bastante, pero el docente que por lo menos a mí particularmente he destacado es el doctor Dante Botón Girón, porque la jurisprudencia, su oralidad en el tema de medios impugnatorios fue muy interesante. Lo que más me llamó la atención fue la jurisprudencia que utilizaron en el derecho procesal laboral. Esta era muy actualizada y nos daba de alguna u otra manera resumir lo que trataba cada una de las jurisprudencias, o sea, lo más importante y la esencia de cada una de ellas. Por lo que he aprendido bastante de esa clase y es lo que más he podido resaltar. Si tuviera que describirle una palabra, sería la palabra eficiencia, porque recuerdo yo haber estado en otros diplomados y honestamente no ha sido ninguna de las ocasiones como las hemos llevado en este proceso, ¿no? De manera interactiva, que es lo más importante, ¿no? Entre todos nosotros. ¿Cómo calificaría este curso? Como excelente, en una palabra, ¿no? Los ponentes se desenvolvieron muy correctamente, nos dieron muy puntos de vista para entender más lo que es el derecho administrativo. Hubo mucha casuística, se entendió didácticamente los cursos y sí, lo definiría de esa forma, en esa palabra, excelente el curso. Muy buenas noches, estimados amantes del derecho, miembros de la orden en general, esperando se encuentren muy bien por casa. Comentándoles de que empezamos oficialmente la sesión con la presentación oficial del ponente. En ese sentido, estimados colegas, comentarles que el día de hoy nos acompaña el doctor Henry Coronado Salazar y se procede a realizar la presentación respectiva. En ese sentido, empezamos la presentación respectiva del ponente de la sesión. Muy buenas noches, estimado doctor Henry Coronado Salazar. Bienvenido a EIBU 360. Bienvenido a esta nueva sesión del Diplomado de Especialización en Asistente de Función Fiscal y Administrativo. Estimados amantes del derecho, previo presentación oficial, ya lo han visto. El día de hoy está con nosotros el doctor Henry Coronado Salazar, doctor en Derecho y Ciencias Políticas, máster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, el doctor es especialista en delitos contra la administración pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú, lavado de activos, extinción de dominio y crimen organizado por la Universidad de Medellín, Colombia, y de contraexamen por California Western School of Law. Un conferencista de alto nivel el día de hoy que nos acompaña aquí compartiendo y difundiendo la cultura jurídica en el Perú de la mano de los colegios organizadores de Callao, Moquegua y Huánuco. Muy buenas noches, estimado doctor Henry. Puede iniciar cuando usted guste. Adelante.
Muy buenas noches, muchísimas gracias por la cordial invitación. También muchísimas gracias a todos los participantes que se dan tiempo esta noche con la finalidad de afianzar sus conocimientos. Nos ha convocado un tema muy importante que viene a ser los despachos fiscales corporativos, pero no solamente me voy a abocar a ese tema, voy a hablar sobre todo del rol del asistente en función fiscal en los despachos fiscales corporativos y el rol del fiscal provincial en las fiscalías provinciales penales corporativas. Actualmente me desempeño como fiscal provincial en la segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de la Selva Central, así que les voy a transmitir los conocimientos y experiencias como fiscal provincial y también les transmitiré mi experiencia desde que era asistente en función fiscal. La clase de hoy, es como en toda clase que imparto, espero que sea una clase interactiva. Entiendo que la gran mayoría de personas que están en esta sesión están con la finalidad de postular al Ministerio Público, o tal vez ya están dentro del Ministerio Público y aprender cuáles son las técnicas para poder redactar correctamente las disposiciones, los requerimientos, las providencias. Muy bien, con esta precisión entonces vamos a dar inicio a esta sesión. La metodología va a ser el siguiente. Las personas que quieran interactuar conmigo pueden alzar la mano, de ese modo le damos el micrófono y podamos interactuar, ¿correcto? Y al final de esta sesión habrá una ronda de preguntas que ustedes puedan efectuar del tema que nos convoca. Muy bien, entonces damos inicio a nuestra sesión. Para dar inicio a esta sesión, lo primero que tengo que hablar esta noche será recordar un poco sobre el tema del proceso penal peruano y enseñar sobre todo por qué se ha establecido las fiscalías provinciales penales corporativas en nuestro país. Lo primero que tenemos que conocer, estimados amigos, en el nuevo modelo procesal penal es el rol de los sujetos procesales. Con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal del 2004, ahora a nivel nacional, en otros distritos judiciales como por ejemplo Tacna, Arequipa, Trujillo, Piura, el Código Procesal Penal tiene más de 15 años de vigencia. En Lima recién van por los 2 años, así que para Lima todavía es nuevo Código Procesal Penal. Para el interior del país esta ya tiene más de 15 años de vigencia. Con la entrada en vigencia de este Código Procesal Penal, lo que se ha establecido es el rol de los sujetos procesales de forma delimitada. En este rol se ha establecido, en concordancia con la norma de rango constitucional, que el rol investigador solamente recae en el Ministerio Público. Es decir, solo el Ministerio Público en nuestro país puede realizar actos de investigación. No existe ningún otro sujeto procesal, ninguna otra institución que pueda realizar actos de investigación. Algunos me dirán, pero la policía puede realizar actos de investigación. Sí, la policía puede realizar actos de investigación, pero con conocimiento del Ministerio Público. La policía no puede realizar actos de investigación a instancia propia, tomar declaraciones, hacer constataciones, sin haber puesto en conocimiento del Ministerio Público. Estos actos de investigación van a ser declarados nulos en cada caso en concreto si se da. En ese sentido, entonces, el primer rol que hay que precisar en este nuevo modelo procesal penal es el rol del fiscal. En este caso en concreto, el rol del fiscal va a ser investigar los casos de delitos de persecución penal pública. Recuerden, estimados amigos, que en el nuevo modelo procesal penal tenemos que diferenciar que existen delitos también de persecución privada. Entonces, la primera participación que me gustaría hacer es si alguien me puede hacer alguna diferencia de delitos de persecución penal pública y delitos de persecución penal privada. A ver, vamos, ¿alguien? ¿Alguien que quiera participar, que me diga los delitos de persecución penal privada? A ver, ¿algún voluntario? Yo les doy una pauta. Si, por ejemplo, alguien me calumnia por un hecho falso, ¿esta será delito de persecución penal pública o será delito de persecución penal privada? Privada, doctor. Privada, correcto. Entonces, tenemos que diferenciar. Solo en aquellos delitos de persecución penal pública interviene el Ministerio Público. Es decir, en aquellos delitos de persecución penal privada, que vienen a ser aquellos delitos contra el honor, calumnia, difamación, injuria, no interviene Ministerio Público. En aquellos delitos de persecución penal privada, la parte agraviada
cumple el rol del Ministerio Público, es decir, tiene que hacer este rol de fiscal, de investigar, de presentar su demanda, en este caso la querella, sustentarlo y lograr la sentencia. Entonces, solamente en aquellos delitos de persecución penal pública, como por ejemplo un homicidio, un robo, un hurto, un lavado de activos, entre otros, interviene el Ministerio Público. Segunda característica. En este nuevo modelo procesal penal, como les había mencionado, el rol de los sujetos procesales está delimitado en el Código Procesal Penal. El juez no realiza actos de investigación en el nuevo modelo procesal penal. El juez realiza actos de control fiscal en etapa de investigación y en las demás etapas hace actos de control, por ejemplo, etapa intermedia, control de medios de prueba, de imputación, y a nivel de juicio oral hace este rol de juzgador. En el nuevo modelo procesal penal, juez no hace investigación. Tercera diferencia. En este nuevo modelo procesal penal de tendencia adversarial, estimados amigos, prima la escrituralidad sobre la oralidad. ¿Por qué? Les voy a explicar justamente hoy que vamos a hablar de etapas de investigación, fiscalías provinciales, sobre todo, incluso hasta la etapa de juicio oral. En este nuevo modelo procesal penal de tendencia adversarial prima la escrituralidad por lo siguiente. Primero, cuando nosotros vamos a encontrarnos en etapa de investigación, todo se realiza de forma escrita. Díganme ustedes, estimados amigos, si usted concurre a mi despacho y me dice, doctor Coronado, yo quiero que usted mañana le cite a Juanita Pérez, yo, Henry Coronado, ¿le voy a aceptar ese pedido? ¿O es necesario que usted presente por escrito? A ver, dígame. Si yo soy el fiscal y usted va mañana a mi despacho y me dice, mira doctor, yo soy el abogado de X persona, quiero que le cites a Juanita Pérez, esa persona para que atestigue. ¿Yo le voy a aceptar ese pedido verbal? No, ¿cierto? En el nuevo modelo procesal penal, el abogado tendrá que presentar por escrito esa solicitud de pedido, en este caso en concreto, para que se admita este testimonio de esta persona. Y además tendrá que señalar qué requisitos. ¿Alguien sabe qué requisito tiene que señalar un abogado al presentar en este caso en concreto este pedido, por ejemplo, para la declaración de un testigo? ¿Basta que me diga cítale a Juanita Pérez? No, ¿cierto? Tiene que cumplir otros 3 requisitos. Utilidad, pertinencia y conducencia de ese medio de prueba, en este caso de un dato, con respecto a los hechos en materia de investigación. ¿Qué pasa si tú eres el abogado y presentas simplemente, cítese a Juanita Pérez para que declare a nivel fiscal sobre los hechos tal? Cuando ocurra esto, por ejemplo, el fiscal va a expedir la disposición de no dar lugar al pedido formulado por el abogado defensor. ¿Esto por qué? Por desconocimiento. ¿Por qué menciono otro punto? De que en este nuevo modelo procesal penal prima la escrituralidad. Cuando uno formula acusación fiscal, esto es ya a nivel del rol que vamos a hablar más adelante, el fiscal presenta el requerimiento acusatorio de forma escrita. O es que el fiscal va al juez y le dice, señor juez, aquí está la acusación en forma oral. No, ¿cierto? La acusación se presenta en forma escrita. Ahora, y el tercer momento, donde también se ve este tema de la escrituralidad, es a nivel de juicio oral. El juicio oral se lleva a cabo de forma oral, sí, pero ¿sobre la base de qué? De un requerimiento acusatorio escrito. Por eso, hay que diferenciar bien en este nuevo modelo esto de tendencia adversarial con sistema acusatorio puro. El Perú no ha acogido el sistema acusatorio americano, ¿correcto? En el sistema acusatorio americano de Estados Unidos, las partes investigan, en este caso en concreto, el Ministerio Público, por ejemplo, y la defensa hacen actos de investigación independientes. Aquí en el sistema peruano que tenemos, solo el Ministerio Público hace investigación oficial. Ni el actor civil, ni la Procuraduría Especializada realizan acciones de investigación. El único que realiza actos de investigación oficial es Ministerio Público. Con esa precisión, entonces, entramos al tema. En el nuevo modelo procesal penal, se ha establecido 3 etapas procesales.
Y estas tres etapas procesales están claramente definidas, donde los sujetos procesales que he mencionado, abogado, fiscal y juez, cumplen un rol específico. Y aquí vendría la segunda pregunta para ustedes, estimados amigos. ¿Cuál de estas tres etapas considera usted que es el más importante para el Ministerio Público? A ver. Investigación preparatoria. Efectivamente. La etapa inicial, que viene a ser etapa de investigación, diligencias preliminares y la preparatoria, es la etapa más importante para el Ministerio Público. Por una sencilla razón. En esta etapa, estimados amigos, se hace la búsqueda y obtención de datos, indicios y hallazgos que en conjunto vienen a ser elementos de convicción. ¿Para qué el fiscal va a recabar estos elementos de convicción? Va a recabar para vincular a una persona en el evento criminal, para decirle que tú eres autor o cómplice de un determinado hecho delictuoso de persecución penal pública. Esta etapa es trascendental en el nuevo modelo procesal penal para el Ministerio Público. Si en esta etapa de investigación, todavía no estoy desarrollando diligencias preliminares, son las de manera general, estoy mencionando, si en esta etapa de investigación el Ministerio Público no recolecta datos, indicios o hallazgos suficientes, lamentablemente el caso va a tener que archivarse, ya sea en diligencias preliminares, en la etapa intermedia con un sobreseimiento, o en su defecto a nivel del juicio oral por insuficiencia probatoria. Por eso, el rol más importante que cumple un fiscal en estas tres etapas, desde mi opinión personal, es la primera. Es la primera. Las pruebas son los que condenan a una persona. No es el alegato, no son los argumentos que pueda vertir el fiscal o el abogado. No. La suficiencia probatoria que se da, sobre todo en la etapa de juzgamiento, cuando se demuestra con la prueba obtenida en la etapa de investigación, ahora actuándolo, vamos a lograr una condena. Señalado esto, estamos indicando que la etapa de investigación viene a ser la etapa más importante para el Ministerio Público. Hay que precisar lo siguiente. En este nuevo modelo procesal penal, esta etapa de investigación se subdivide en dos subetapas, que vienen a ser diligencias preliminares y la formalización de investigación preparatoria. La diligencia preliminares es la subetapa de la etapa de investigación para efectuar actos urgentes inaplazables. Estos actos urgentes inaplazables están enfocados para el recojo de estos datos, indicios que con el paso del tiempo pueda desaparecer, pueda ser alterado. En esta etapa inicial de diligencias preliminares no se hace actos de investigación que puede hacerse en etapa preparatoria. Yo les pregunto, ¿la obtención de testimonio será un acto urgente e inaplazable? A ver, ¿qué dicen ustedes? La obtención del testimonio, es decir, la declaración, por ejemplo, de un testigo, del imputado, ¿será acto urgente e inaplazable? Depende, doctor. Si es que el testigo está a punto de fallecer o tiene una situación en la que vaya a morir, sí es considerado inaplazable. Claro, en ciertos supuestos, correcto. Pero si fuera un testigo normal, por ejemplo, le han hurtado su celular, ¿sería un acto urgente inaplazable? No, doctor. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque podemos programarle en cualquier momento. Podemos programarle de acá 15 días, de acá 30 días, podemos programar. Estos actos urgentes inaplazables de las diligencias preliminares sirven para el recojo de estos datos que con el paso del tiempo se puedan desaparecer. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cómo iniciar en el nuevo modelo procesal penal este aparato de la persecución penal? Porque las fiscalías corporativas trabajan sobre la base de un hecho delictuoso. En el nuevo modelo procesal penal, estimados amigos, nosotros que trabajamos en la fiscalía, vamos a reconstruir un hecho del pasado. Vamos a aproximarnos con los actos de investigación a lo que ha ocurrido en el pasado. Nosotros no trabajamos sobre un hecho presente o un hecho a futuro. Nosotros trabajamos sobre conductas materializadas, conductas consumadas, ¿correcto? Muy bien. Ahora, para trabajar esta reconstrucción
del suceso de contenido jurídico penal, de delito de persecución penal pública, como mencioné al inicio, es necesario que exista una noticia criminal. Es decir, un hecho de contenido jurídico penal relevante. No cualquier hecho. No cualquier hecho va a ser materia de investigación a nivel del Ministerio Público. Esta noticia criminal puede ingresar al Ministerio Público por diversos medios. Puede ingresar a través de una denuncia penal escrita, puede ingresar a través de una denuncia penal verbal, puede ingresar a través de una llamada telefónica, puede ingresar a través de un correo electrónico, puede también ingresar a través de la comunicación que puedan efectuar las autoridades competentes, por ejemplo, la policía, los médicos, los profesores que pueden comunicar, por ejemplo, de determinado delito que se ha materializado, ¿correcto? Fiscalías provinciales penales corporativas van a abocarse al conocimiento de delitos consumados. Si el hecho recién se va a consumar, va a intervenir Fiscalía de Prevención del Delito. Ahora bien, entonces, un punto importante en este tema de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas es señalar, para que se dé este inicio a la persecución penal pública, necesariamente tendrá que existir una noticia criminal, un hecho de trascendencia jurídico penal. Si no existe este hecho, no se va a dar inicio a la persecución penal pública. Muy bien. ¿Cómo se da este inicio de la persecución penal pública? Normalmente existen, como dije, varios medios por los cuales puede ingresar la noticia criminal, y la más clásica es que ingresa por mesa de partes, ¿correcto? Pregunta para ustedes. ¿Es necesario para poner una denuncia penal la autorización de un abogado? Es decir, ¿es necesario que mi escrito tenga firma de abogado? No, doctor. No, correcto. Para poner una denuncia no es necesario tener la firma de un abogado. Otro, ¿es necesario que yo concurra, por ejemplo, a la policía a denunciar? Tampoco, ¿cierto? Usted puede denunciar en el Ministerio Público en forma verbal, y aquí quiero precisar algo. Ministerio Público trabaja 365 días del año. Los fiscales siempre estamos de turno. No existen las 8 horas laborales para el fiscal. Al personal administrativo, asistente de función fiscal, sí existe. En el Ministerio Público, siempre un fiscal va a estar de turno. 7 días de la semana. 24 horas y 365 días del año. Esto quiere decir lo siguiente. Si usted quiere denunciar, puede concurrir al Ministerio Público. Usted me dirá, doctor, pero a las 5 ya lo cierran la oficina. Sí, pero tiene que estar ahí un fiscal que está de turno. Que puede y debe acoger. Que debe acoger tu denuncia. Se ha mal acostumbrado de que la fiscalía cierran a las 5 y luego le dicen, vaya a la policía a denunciar. No, usted puede concurrir a la fiscalía, hacer que el fiscal le acoja la denuncia, ¿correcto? Cualquier hora, no solamente de 8 a 4 de la tarde, a las 7, 10 de la noche, a las 1 de la mañana, no interesa, usted hace a persona en la fiscalía, le dice, quiero poner una denuncia directamente en el despacho fiscal, y quiero que el fiscal me acoja el acta de la denuncia. El fiscal tiene que estar ahí. Tiene que estar. Tal vez está en su domicilio, pero va a tener que venir y acogerlo. Muy bien. Otro punto importante en este caso en concreto. El primer punto, entonces, la noticia criminal. Segundo, estamos hablando del fiscal que tiene que acoger la denuncia. En esta Fiscalías Provinciales Penales Corporativas, los fiscales provinciales tienen el mismo nivel, la misma jerarquía. Se ha establecido la corporatividad para que cualquiera de los fiscales de la misma jerarquía puedan participar en las diligencias. Esto quiere decir, por ejemplo, en mi despacho tengo 5 juicios a las 10 de la mañana. Yo puedo distribuir estos casos para que otros fiscales adjuntos y provinciales participen en esas audiencias judiciales que se ha programado a la misma hora. Claro, no será el mismo despacho, imagínate que sean otros despachos judiciales, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarto juzgado de investigación preparatoria han programado para la misma hora, imagínense.
Esto implica que el trabajo dentro del Ministerio Público debe efectuarse de forma corporativa, es decir, bajo una sola representación. Cualquier fiscal puede asistir a la audiencia, por ejemplo, en este caso en concreto. Pero cuando vamos a realizar la calificación de la denuncia, en este caso en concreto, tendrá que efectuarse del siguiente modo. Si nosotros estamos de turno, cuando estamos de turno, la noticia criminal ingresa directamente al despacho fiscal. ¿Cómo ingresa? Como les he dicho, a través de llamada telefónica, denuncia de parte, comunica a la autoridad competente, al fiscal, entre otros, ¿correcto? O puede ingresar también a través de mesa de partes. En este caso en concreto, el acto seguido que debe efectuarse es, a ver, ¿alguien me puede decir? ¿Qué hace el fiscal luego de que existe, de que toma conocimiento la noticia criminal? A ver. ¿Qué hace el fiscal luego de tomar conocimiento de la noticia criminal? ¿Alguien? El fiscal, luego de tomar conocimiento de la noticia criminal que puede ingresar por cualquier medio, tiene que hacer la calificación de la denuncia. Esta no es apertura automática. Ustedes me dirán, doctor, lo primero que tiene que hacer el fiscal es, una vez que le han comunicado, lo que tiene que hacer es aperturar diligencias preliminares. No, así no es. Ingresa la noticia criminal, el fiscal dispone, en este caso en concreto, que se evalúe si el caso, por ejemplo, constituye delito. Eso viene a ser la calificación de la denuncia. Si el hecho no constituye delito, el fiscal podrá rechazarlo liminarmente. No está obligado a aperturar con disposición cualquier caso. Entonces, segundo momento crucial en el Ministerio Público es la calificación de la denuncia. Y aquí viene un tema. Seguramente muchos están aquí porque quieren ser asistentes en función fiscal o son asistentes en función fiscal. No sé si está aquí esto. A ver, no creo que no está y los voy a enseñar. ¿Qué viene a hacer entonces aquí? Cuando nosotros estamos de turno, sobre todo en el turno, yo estuve de turno hasta el día domingo, 12 de la noche. Ingresó como 150 casos en el turno. En este turno lo que tenemos que hacer es calificar la denuncia y cuando vamos a calificar la denuncia, estimados amigos, existen dos supuestos. Están viendo esta lámina y lo voy a preparar. Lo primero que puede ocurrir es el siguiente. Que la comunicación que me realiza la policía o la denuncia que me coloca en conocimiento cumpla los requisitos del hecho fáctico. Es decir, me diga lugar, tiempo y modo en la que se habría materializado ese delito. No es necesario la individualización de la gente. No es necesario que me diga en la denuncia Henry Coronado Salazar es el presunto autor. No. Basta que me indique el hecho con forma circunstanciada. ¿Dónde ha ocurrido? ¿A qué hora ha ocurrido? ¿Qué acto en concreto se ha materializado? Si fuera de este modo, entonces, si el hecho es claro, por eso en la calificación hay que hacer esa evaluación. Si el hecho es claro, aquí lo voy a poner, si el hecho es claro, entonces corresponde, el hecho es claro, no ha prescrito, se subsume dentro de un determinado tipo penal, entonces dispongo disposición ¿de qué? ¿Alguien me dice? Disposición de inicio de diligencias preliminares, ¿correcto? No se realiza actos de investigación si no existe disposición de inicio de diligencias preliminares. Algunos colegas fiscales, he visto que en otros distritos fiscales, con una providencia hacen actos de investigación. Y eso no es correcto. El inicio formal de una investigación se hace con una disposición fiscal. ¿Lo ven este cuadrito que estoy preparando? A ver, me confirma. ¿Se ve? A ver. Sí, se ve. ¿Ya? Entonces, si el caso, el hecho constituye delito, no ha prescrito y el hecho está bien circunscrito, me dice el lugar, tiempo y modo, cómo ha ocurrido este evento, aperturo diligencias preliminares. No estoy exigiendo individualización de la gente, no estoy pidiendo quién es el autor. Esa tarea de individualizar quién es la persona que ha cometido ese delito es tarea de la fiscalía y la policía, que tiene que hacerse como parte de los actos de investigación. Pero si el hecho no es claro,
el hecho no es claro, no es claro. Por ejemplo, señor fiscal, así me pone, señor fiscal, me han robado mi celular y luego la persona se dio a la fuga. Se dio a la fuga. Y me metió un golpe. El golpe. Hechos que pongo en conocimiento, hechos que denuncio. Pregunta para ustedes. Si la noticia criminal fuera de ese modo, ¿están viéndolo lo que estoy escribiendo? ¿Están viendo? A ver. Si se nota, a ver, lo voy a cambiar de color. Ahí. ¿Se nota? Sí, se nota, doctor, sí se nota. Si me pone así, por ejemplo, el hecho, la noticia criminal, cuando ocurra esto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cuando ocurra esto, lo correcto, desde mi opinión personal, y así lo voy trabajando y no tengo problemas, es lo siguiente. Yo no puedo aperturar diligencias preliminares porque primero no sé de qué me está hablando. Señor fiscal, me han robado mi celular y luego la persona se dio a la fuga y me metió el golpe en la cabeza. Y me metió golpe, pongamos, en la cabeza. Me metió un golpe en la cabeza. Hechos que comunico para que investigue, así me pone. Hechos que comunico, hechos que denuncio. Si así me pone el hecho, este hecho es genérico, ¿cierto? No tengo datos. Cuando ocurra esto, lo que tienes que hacer como asistente en función fiscal o fiscal es, a ver, ¿alguien me dice? ¿Alguien sabe qué tiene que hacer? A ver, ¿qué tiene que hacer? Providencia fiscal. ¿Para qué? Para citar al denunciante, para que me precise el hecho. Yo no le voy a tomar declaración, ¿ah? No estoy hablando de tomarle la declaración, no. Simplemente le voy a sacar una providencia y le voy a decir, señoras, denunciante, usted concurra al despacho fiscal para que me precise el hecho. El hecho, para que me precise el hecho. Acá, precise el hecho. Precise el hecho. Nada más. Yo no voy a introducir más información. Lo que quiero que me diga es en esta narración, por ejemplo, que me diga, ¿dónde le han robado su celular? ¿A qué hora le han robado su celular? Me diga en qué circunstancia le han robado y si tiene algún dato o característica del presunto autor. Nada más. ¿Correcto? Con esos datos que me dé lugar, tiempo y modo, yo ya puedo disponer el inicio de las diligencias preliminares. Entonces, estimados amigos, cuando tengan un hecho genérico, acto seguido es disponer una providencia fiscal. Si a esta providencia fiscal le notifica, porque esto va a ser inmediato, ¿ah? El denunciante no viene o no concurre, quiere decir que el caso no existe para el Ministerio Público. Es decir, voy a disponer el archivo liminar de la denuncia. No tengo caso. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros como fiscales provinciales corporativos vamos a investigar hechos delictuosos. Y cuando vamos a aperturar, estimados amigos, cuando vamos a expedir esta disposición de inicio, vamos a plantear una teoría del caso. Vamos a plantear una hipótesis para reconstruir. Pregunta para ustedes, ¿con ese hecho fáctico genérico podrán reconstruir el hecho? ¿Podrán reconstruir el hecho ustedes con ese hecho genérico? No, doctor. No, ¿dónde van a investigar? ¿Qué van a investigar? Correcto, no se puede, entonces disponen el archivo liminar del caso. Entonces. Una pregunta, doctor. Sí. ¿Esa providencia fiscal para citar al denunciante estaría considerando dentro de las diligencias preliminares? No, todavía. No. Entonces, esa parte tiene una etapa, alguna forma, alguna denominación propiamente dicha. Es preprocesal, o sea, no es una investigación formal. La investigación formal se inicia con la disposición fiscal. Por eso con esa providencia lo que estoy pidiendo es que venga este señor, que venga la denunciante y simplemente me narre el hecho, o sea, esa precisión, pero no más detalles, no me diga quién es el autor, no, en qué circunstancias, qué hora, no, quiero algo concreto, el hecho.
Por eso, cuando vas a coger una denuncia, tú tienes que preguntarle, el hecho, a mí me interesa el hecho. El hecho en el nuevo modelo procesal penal es como su corazón. ¿Qué es lo que se prueba en el nuevo modelo procesal penal? Cualquier delito es el hecho de relevancia jurídica penal. No es la calificación jurídica. La calificación jurídica va a ser materia de evaluación por parte del juzgador. En este caso en concreto, en un último momento, por el juez. ¿Qué es lo que puede modificar un juez? Un juez puede modificar solamente la calificación jurídica. ¿Qué es lo que no puede modificar el juez? Jamás. El hecho. ¿Quién construye el hecho? A ver, ¿quién creen que construye el hecho en el nuevo modelo procesal penal? ¿Quién construye el hecho? El fiscal es el único que construye el hecho con los actos de investigación. Entonces, esta providencia fiscal no es parte de los actos de investigación, es un acto simplemente ¿para qué? Para que el testigo, en este caso el denunciante, me precise el hecho. Yo no quiero más detalles, otro día te voy a llamar para que con abogado defensor del investigado, así que hubiera abogado defensor del investigado, tú declares sobre estos hechos. Pero como dato fáctico yo necesito. Por eso, les pregunto a ustedes. Muchos dicen, doctor, he ido a denunciar a la fiscalía. No, a la policía. La policía les acogió la denuncia, lo puso en el sistema y luego nunca más concurrieron. Yo les digo, lo que ha denunciado en la policía que está en ese sistema es el hecho fáctico. No, ¿es cierto? Porque yo necesito algo específico que me diga. Normalmente en la denuncia policial hacen algo genérico, a veces ni se entiende. ¿Correcto? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. ¿Esto cuándo va a ocurrir, estimados amigos? Cuando vamos a estar de turno sobre todo. ¿Correcto? Cuando vamos a estar de turno. Cuando estamos de turno, las 24 horas ingresa llamadas, ingresa de todo lugar, ingresa la información de la noticia criminal. Entonces yo necesito el hecho. En cambio, en la segunda forma, como ingresa el hecho, por mesa de partes, normalmente es a través de un escrito. En este caso en concreto que he dicho que el escrito no necesita la firma de un abogado defensor. Ahora, por ambas partes. Cuando ingresa por mesa de partes, se supone que ingresa por un trámite regular y esta va a llegar al despacho fiscal. Ya sea cuando estemos de turno y no se utiliza normalmente mesa de partes, luego al día siguiente recién se registra, va a haber un sistema que se llama Sistema de Gestión Fiscal, SGF, que va a asignar un número, que va a asignar un código a cada caso en concreto. Ese código va a ser como su documento nacional de identidad de cada carpeta fiscal. Esa asignación del código a nivel del Ministerio Público le hace este sistema de gestión fiscal y lo va a insertar, sobre todo con los datos que va a proporcionar el fiscal, el asistente administrativo en mesa de partes. Por ejemplo, si yo estoy de turno un sábado y domingo, mesa de partes no va a poder asignarme. ¿Cómo hacemos en la práctica? Lo que le digo al asistente es, mira, yo entro el sábado de turno, ¿en qué número te has quedado? Por ejemplo, se ha quedado en el 1000. Muy bien, hasta las 4 de la tarde. A partir de las 4 de la tarde, todo lo que ingresa será mío. Entonces será 1001, 1002, 1003, imagínate que entra unos 50, hasta 1050. Eso está reservado para mi turno que está del sábado y domingo. Imagínate, sábado y domingo ingresa pues unos 30 o 50. Y el día lunes, el asistente de mesa de partes, con la información que yo voy a proporcionar, que va a ser sobre todo el acta, va a ingresar al sistema de gestión fiscal y va a ingresar los datos para que se genere este número de carpeta fiscal. Muy bien. Esta labor en el nuevo modelo procesal penal en las fiscalías corporativas tiene dos formas. Normalmente en las fiscalías corporativas existe una mesa de partes única para las fiscalías corporativas. No ingresa directamente al despacho fiscal. Es decir, no viene el caso directamente a mi despacho y ahí yo lo genero su caso, sino mesa de partes con la información que yo voy a proporcionar va a generar el número de caso y este número de caso va a ser único, ¿correcto? Que va a servir para la identificación de las partes, para la identificación de la investigación, entre otros. No se puede establecer en forma direccionada el número de casos. Esta se hace en forma aleatoria a través del sistema de gestión fiscal. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, el rol del asistente administrativo, aquí sobre todo en mesa de partes, y aquí quiero explicar lo siguiente,
es, entre otros, ingresar al sistema de gestión fiscal esta información del acta, que puede ser acta fiscal o acta policial, que yo le voy a mandar al sistema de gestión fiscal. Segundo punto, importante en este tema. Para ser asistente administrativo, estimados amigos, no es necesario que tú hayas terminado la carrera. Puedes postular como asistente administrativo a partir del 5º ciclo de la carrera de Derecho. ¿Cuánto gana un asistente administrativo actualmente? Un promedio de 2.800 nuevos soles, hasta 3.200 nuevos soles. ¿Cuánto gana un asistente en función fiscal? Aproximadamente 4.500 nuevos soles a la fecha. ¿Correcto? El asistente en función fiscal tiene que tener otro requisito, en este caso en concreto mínimamente ser bachiller de la escuela o facultad de Derecho. Muy bien. Esa, por ejemplo, en cuanto al tema remunerativo. Segundo punto. El asistente, por ejemplo, judicial, si ustedes ven, gana menos que el asistente en función fiscal. Un asistente judicial gana entre 2.800 a 3.200 y el asistente fiscal, asistente en función fiscal, gana más, aproximadamente 4.500. Entonces, este curso que ustedes están llevando es justamente seguro porque ustedes quieren postular y quieren, de cierto modo, también tener un ingreso superior a lo que estoy mencionando. Y para eso, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Porque el día de hoy también les voy a explicar qué tipo de personas nosotros requerimos en el Ministerio Público para que nos brinde su apoyo como asistente en función fiscal o asistente administrativo. ¿Y qué es lo que tienes que saber para la entrevista o en su defecto cuando ya has ingresado? Muy bien, eso también voy a explicar el día de hoy. Entonces, en el nuevo modelo procesal penal en las fiscalías penales corporativas puede existir, por ejemplo, varios despachos fiscal de la misma categoría o jerarquía. Por ejemplo, primera fiscalía provincial, segunda fiscalía provincial, tercera fiscalía provincial corporativa, cuarta fiscalía provincial corporativa, entre otros. Esto de lo que estoy hablando, si nosotros quisiéramos hacer un gráfico, sería así, para que se den cuenta. Voy a hacer esto. Todos estos gráficos, imagínense ustedes que son fiscalías, ¿correcto? Fiscalías. Todos, en este caso en concreto, a ver, vamos a ponerle uno más. Dígame, ¿cuántos despachos hay aquí en este gráfico? A ver, ¿alguien me puede decir? Es que va a haber tipos de despachos fiscales, ¿correcto? Aquí sería uno, ¿cierto? Imaginemos, primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa. Fiscalía Provincial Penal Corporativa. ¿Esta qué sería? Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa. Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa. Esto también pueden ser fiscalías especializadas, ¿correcto? Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa. Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa. Y esta sería la sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa. Todas estas fiscalías, voy a hacer así, y voy a poner así. Todas estas fiscalías tienen la misma jerarquía, ¿correcto? Tienen la misma jerarquía y son fiscalías del mismo nivel. Fiscalías corporativas. Fiscalías corporativas. Esta corporativización implica que se puede hacer de acuerdo al tipo de despacho. Más adelante voy a explicar tipo de despachos que hay en las fiscalías corporativas. Entonces, aquí, estas fiscalías son de la misma jerarquía. Aquí va a haber sobre todo un fiscal provincial. Aquí tal vez puedo adicionarlo para que lo vean. Aquí va a haber un fiscal provincial. Y aquí en los demás también va a haber un fiscal provincial. Es decir, va a haber 6 fiscales provinciales en el ejemplo que estamos colocando, que son de la misma jerarquía, ¿correcto? Entonces, primero voy a terminar graficar para explicarles lo siguiente. En el nuevo modelo procesal penal puede haber primera corporativa, segunda corporativa, tercera corporativa, cuarta corporativa, quinta corporativa,
entre otros. Entonces, imagínense que esta es la primera corporativa. Esto sería, por ejemplo, vamos a poner a ver dónde está esto. Esto sería, por ejemplo, Fiscalía, primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa. Dentro de la primera Fiscalía Corporativa puede haber primer despacho, segundo despacho, tercer despacho, cuarto despacho, quinto despacho, sexto despacho de la primera corporativa. Esto mismo puede haber en una determinada sede de otro modo. Es decir, podría ser, por ejemplo, ya no la primera, sino la segunda corporativa, primer despacho, segundo despacho, tercer despacho, cuarto despacho, quinto despacho. Pregunta, ¿queda claro aquí? ¿Hasta aquí queda claro este tema de las fiscalías corporativas? Entonces, ¿qué es lo que tienes que saber sobre todo aquí? Si ahorita están en un estudio jurídico, lo que sea, lo primero que tienen que averiguarse, estimados amigos, es en qué corporativa se encuentra la carpeta fiscal. Imagínate que puede haber 3 corporativas. Como les estoy diciendo, cada corporativa tiene 6 despachos. Entonces, lo primero que tienes que averiguar, ¿dónde tienes que recurrir primero? Tienes que recurrir a mesa de partes. Aquí, en mesa de partes, le vas a decir, a ver, usted sabe, ¿no? Mesa de partes. En mesa de partes, ¿qué dato tienes que dar para saber en qué corporativa está tu caso? Para saber en qué corporativa está tu caso, lo que tienes que saber es, primero, nombres y apellidos de las partes. Si tú le das, por ejemplo, nombre del imputado, voy a ponerme yo, ¿ya? Como ejemplo, Henry Coronado Salazar. Si tú le das este dato, este de mesa de partes te va a decir, aquí está en la primera corporativa tu caso. No, está en la segunda, aquí, en la segunda corporativa. O está en la tercera corporativa. Y ya les he mencionado que este puede tener, por ejemplo, 6 despachos. Entonces te puede decir, tu caso está en la primera corporativa, sexto despacho. Tu caso está en la segunda corporativa, tercer despacho. O tu caso está en la tercera corporativa, primer despacho. Entonces, recomendación, cuando vas a mesa de partes y no conozcas el número de caso, porque el número de caso es el que individualiza cada carpeta, tienes que entregar el nombre de la persona. Si tú conoces ya el número de caso, entonces simplemente le vas a decir caso, por ejemplo, 1/2023, y esto automáticamente va a llevar, por ejemplo, que este caso puede estar aquí, en el tercero, por ejemplo. Entonces, ¿qué acto en concreto quieres para ese caso? Tal vez tú quieres pedir una entrevista con el fiscal, quieres revisar tal vez la carpeta fiscal, entonces simplemente le dirás, yo vengo por el caso, por ejemplo, 1/2023, porque quiero tener acceso a los actuados. Por ejemplo, tú le vas a decir, yo quiero entrevistarme con el fiscal o quiero tener acceso a la carpeta fiscal. Así no te vas a perder. Entonces la recomendación es, cuando vas a ir a una fiscalía corporativa, lo primero que yo te recomiendo, si tú no sabes el número de caso, es dar el nombre del investigado o la parte agraviada. ¿Eso dónde se registra? Aquí en el sistema de gestión fiscal. Cuando van a asignar el número de carpeta fiscal, el asistente administrativo va a tener que poner esos datos. ¿Quién es la denunciante? ¿Quién es el agraviado? ¿Quién es el imputado? Si es que no hay imputado y es contra los que resulte responsables, también va a señalarlo de ese modo. A ver, denme un segundo, ¿ya? Por favor. Estimados colegas, pueden ir dejando sus preguntas en la caja de comentarios. Se leerán y absolverán todas las preguntas y dudas que se planteen. Asimismo, comentarles que las diapositivas y materiales ya se encuentran disponibles para que ustedes lo puedan ir revisando.
Muy bien, continuamos. Entonces, para que ustedes sepan también esto, ¿no? Ya les he dicho, el sistema informático es el que establece de forma aleatoria el número de caso, y en las fiscalías corporativas, aquí les voy a explicar cómo se hace su distribución, ¿correcto? Muy bien. Entonces, si tú eres abogado o eres practicante y no sabes en qué fiscalía está tu carpeta, caso, ya sabes cómo tienes que identificar. Ve a mesa de partes, ubica con el nombre del investigado y ahí le pides, ¿qué le vas a pedir? A ver, dígame, ¿qué le van a pedir ustedes? ¿Qué le van a pedir al de mesa de partes? Número de caso. Número de caso. En el número de caso está todo. Correcto, número de caso. ¿Listo? 1/2023. Aquí, aparte del número de caso, ¿qué tienes que pedir? ¿Qué despacho se encuentra, doctor? ¿Qué despacho se encuentra y con qué fiscal? ¿Correcto? ¿Qué despacho fiscal y nombre del fiscal? A ver, les pregunto, ¿quiénes firman las disposiciones fiscales? ¿Saben? ¿Saben quiénes firman la disposición fiscal? El fiscal provincial. Solo firma el fiscal provincial. Si usted va acá a mesa de partes, va a encontrar, el fiscal es Henry Coronado. ¿Va a venir a mi despacho directo? No, acá lo que tal vez tú quieres entrevistarte con el fiscal, entonces lo que le vas a pedir es número de caso y el nombre del fiscal que está a cargo. ¿Ya? Fiscal, número del fiscal que está a cargo. Ya les he dicho, acá un ejemplito les voy a poner, ¿ya? Creo que hay uno más adelante. A ver, aquí está. A ver, les voy a explicar. Ya aquí mejor. A ver, no, esa no es. Aquí, ahí está, en esta imagen. El despacho fiscal corporativo más o menos se estructura de este modo. En ese gráfico que les he puesto, por ejemplo, aquí, les he dicho primera corporativa, segunda, aquí hay 6 despachos, ¿cierto? Internamente esta va a estar distribuido de este modo. En la gran mayoría de casos. Va a haber un fiscal provincial, en este caso, por ejemplo, mi persona, ¿ya? Y voy a tener, por ejemplo, puedo tener una fiscal adjunta o 2 fiscales adjuntos. De acuerdo al tipo de despacho fiscal que se establece en el nuevo modelo, se establece cuántos adjuntos va a haber. En la gran mayoría existen 2 fiscales, ¿correcto? Pero puede haber más, puede haber 3, 4, hasta 5, puede haber, de acuerdo al tipo de despacho que se establezca. Por ejemplo, en los casos de corrupción, hay 3, 4, 5 fiscales adjuntos para un despacho. En crimen organizado también. Pero si nosotros lo llevamos a un caso simple, una fiscalía común, lo normal es esto. Va a haber un fiscal provincial, y un fiscal adjunto. Entonces, en el ejemplo que te estoy mencionando, aquí tú quieres tu carpetita, quieres ver tu caso 1/2023, creo que lo hemos puesto. El que va a firmar todas las disposiciones del despacho va a ser este señor, el fiscal provincial. Pero internamente, tu carpetita internamente le puede asignar a este fiscal. A ver, ¿cómo lo pongo? Así, ¿ya? Este fiscal firma todas las carpetas del despacho. ¿Ya? Disposiciones del despacho, los requerimientos del despacho. Pero va a haber un fiscal internamente que va a estar asignado. Puede ser que él mismo también esté asignado, o puede ser que esté asignado a uno de los fiscales adjuntos. Entonces, cuando vas a ir a mesa de partes, te va a decir, esa carpeta fiscal es del doctor Henry Coronado. Ah, ya, pero Henry Coronado es fiscal provincial. Quiero saber quién es el fiscal responsable. ¿Ya? Eso es lo que tienes que preguntar. ¿Quién es el fiscal responsable? ¿Para qué? Para que vayas directamente. El fiscal responsable, por ejemplo, es el F1. Fiscal adjunto 1. Entonces, si el fiscal adjunto 1 es el responsable, tú vas a ir directamente a conversar con este señor. ¿Por qué? Porque en el nuevo modelo procesal penal, este tema de la distribución también va a ser así. Fiscales adjuntos, aquí, después del fiscal provincial. Y luego va a haber fiscal, en este caso, asistente en función fiscal. Lo correcto es que exista, por ejemplo, 3. Uno para el despacho, es decir, para el provincial, y uno para el fiscal aquí, para el fiscal 1,
y uno para el fiscal 2. Mejor cambiemos este gráfico. Pongamos aquí y este fiscal 2 que venga aquí, para que esté ordenado. Este tendría que ser 2. Este que sea 2, pues para que esté ordenado. Y este 3 que trabaje con el provincial, ¿correcto? Esta que trabaje con el provincial. Entonces, normalmente el fiscal adjunto va a tener un apoyo que va a ser el fiscal, el asistente en función fiscal. El 1. El fiscal 2 también. ¿Correcto? Estos asistentes en función fiscal, estimados amigos, son los encargados de la custodia de la carpeta fiscal. Entonces, si yo voy, por ejemplo, a mesa de partes, le digo, quiero la carpeta 1-2023 del fiscal 1, el asistente del fiscal 1 va a tener que buscar la carpeta y darte acceso. En cambio, si vienes a mi despacho como fiscal provincial, yo lo que voy a decir es, primero, a ver señora, los datos para ingresar al sistema de gestión fiscal. Esa carpeta le corresponde a mi adjunto. Muy bien, usted, apérsones a mi adjunto en su defecto, espere aquí, yo voy a decir que lo busquen y te entreguen la carpeta. Muy bien. Segundo, en el nivel es, primero en la Fiscalía Corporativa hay un fiscal provincial que dirige todo este despacho. En el segundo orden están los fiscales adjuntos, fiscales de apoyo al despacho, que tienen que dar cuenta al fiscal provincial todo, disposiciones, providencias, diligencias que está realizando, todo. Y detrás de ello va a estar el asistente en función fiscal 1, asistente en función fiscal 2, y detrás del asistente en función fiscal está el asistente administrativo. Correcto, aquí ya les he dicho, por ejemplo, esta tiene que ser mínimamente un requisito para ser asistente en función fiscal. Este señor tiene que ser bachiller en Derecho, mínimo. Este de acá, asistente administrativo, mínimo, 5º siglo de la carrera de Derecho. Para los que no me escucharon, este señor gana ¿cuánto? A ver, si quieren les muestro, La convocatoria creo que ahorita está vigente, hay varios lugares, 4.500. Y este de caballerito o señorita que está estudiando la carrera de Derecho y está en 5º siglo, gana aproximadamente 2.800 a 3.200. Pregunta para ustedes, ¿cuánto gana un abogado recién egresado de una carrera de Derecho? ¿Cuánto creen que gana un abogado recién egresado? A ver, deje comentarios si no decís que no desean hablar, a ver. Un abogado recién egresado de la carrera de Derecho, ¿cuánto creen que gane? Un promedio. Será 2.500. Promedio, estoy poniendo promedio. Entonces, ¿es atractivo ingresar a la institución a ganar 4.500? Claro que sí. Aquí vas a adquirir experiencia desde la fiscalía, cómo se trabaja, cómo se hacen los actos de investigar la defensa. Y hasta aquí, ¿quedó claro? Ya, esto voy a retirar. A ver, ¿qué dice? Pregunta, ¿quedó claro hasta aquí este tema? A ver, ¿se me escucha o no? A ver, ¿sí? Sí, se escucha. Muy bien. Vamos. ¿Cuál es la recomendación? Si todavía estás en la carrera de Derecho, entra dentro de, normalmente las personas que están en el 5º superior ingresan, por ejemplo, para hacer las prácticas preprofesionales, ¿correcto? Como CESIGRA ingresan y de ahí a veces se quedan, Se quedan hasta fiscales y todo lo demás. Los requisitos es tener experiencia, sobre todo para asistente en función fiscal, experiencia en sector público, ¿correcto? Sector público. Si tú sabes, por ejemplo, redactar documentos como disposiciones, providencias, ya tienes un plus. Y yo estoy buscando uno, por ahí si es que estoy evaluando. Estoy buscando uno. Ya, muy bien. Entonces, en las fiscalías provinciales, penales corporativas, vamos a ver la estructura de este despacho que hemos mencionado. O sea, de esto que estamos indicando aquí las corporativas, cómo se establecen, por ejemplo, que va a haber solamente 3, 4 o 5, se establece a través de una composición de acuerdo
a la carga procesal y de acuerdo al distrito fiscal. Cuando vamos a estar sobre todo en fiscalías provinciales penales estandarizadas tipo A, en este caso en concreto, vamos a encontrar 4 fiscales provinciales penales, 8 fiscales adjuntos provinciales y 12 asistentes de función fiscal. O sea, de lo que mencioné, por ejemplo, como en este gráfico, tipo A, ¿no? Faltaría acá dos más, ¿correcto? Para hacer una fiscalía provincial de tipo A. 4 fiscales provinciales penales, 8 fiscales adjuntos provinciales, 12 asistentes en función fiscal y 4 asistentes administrativos. Tipo de despacho fiscal corporativo estandarizado tipo A. El segundo, compuesto por 3 fiscales provinciales, 6 fiscales adjuntos, 9 asistentes en función fiscal y 3 asistentes administrativos, tipo de diseño estandarizado tipo B. Vamos a encontrar también el tipo estandarizado tipo C, compuesto por 2 fiscales provinciales, penales, 4 fiscales adjuntos, 6 asistentes en función fiscal y 2 asistentes administrativos. Y luego vamos a encontrar el tipo estandarizado tipo D, compuesto por 1 fiscal provincial, 3 fiscales adjuntos provinciales y 4 asistentes en función fiscal y 1 asistente administrativo. Ese sería el tipo de diseño estandarizado tipo D. Y el tipo de diseño estandarizado tipo E, compuesto por 1 fiscal provincial y 2 fiscales adjuntos provinciales. Esto normalmente en provincia vamos a ver, ¿no? En algunos distritos fiscales. ¿De quién depende esto? Depende de la FN, ¿correcto? FN puede establecer, puede suprimir, puede crear más despachos fiscales corporativos en un determinado distrito fiscal. Ello dependerá de acuerdo a la carga procesal que maneja cada distrito fiscal. Muy bien, vamos. Aquí en el despacho fiscal corporativo, el fiscal provincial no solamente realiza actos de investigación, es decir, no solamente va a investigar, reconstruir el evento criminal, de acuerdo a lo que ya mencioné, sino también el fiscal provincial en el despacho fiscal corporativo va a realizar actos administrativos, ¿correcto? Y para este punto específico, tengo que mencionar lo siguiente. Yo como fiscal provincial, por ejemplo, cuando me dicen cuáles son el perfil que deben convocar para las personas, qué tipo de personas necesitamos, normalmente yo indico que la personal que debe ingresar a la fiscalía debe ser aquella persona que sepa redactar documentos, sobre todo estas de gestión interna, oficios, informes, memorándums, que sepa proyectar disposiciones, que sepa proyectar requerimientos, ¿correcto? Si tiene estas cualidades de esta persona, será más fácil para el despacho fiscal. ¿Por qué? Porque hasta que nosotros le enseñemos, hasta que aprenda a hacer oficio, hasta que aprenda a hacer informes, la carga no va a esperar. Entonces, en una entrevista, por ejemplo, te van a preguntar qué tipo de documentos sabes elaborar. ¿Sabes qué tipo de documentos se realizan en la fiscalía? La respuesta sería, en la fiscalía, por la misma función que cumple, se hace actos de investigación, se expiden disposiciones, providencias y requerimientos, providencias para actos de impulso, disposiciones para actos concretos de investigación y requerimientos para pedir algo al juez, como prisión preventiva, medidas cautelares, incautación, entre otros. Pero además de eso, dentro del despacho fiscal, se realiza otro tipo de documentos de gestión, ¿no? Como por ejemplo oficios, se presentan entre autoridades de diversas entidades, informes a jefes inmediatos superiores, entre otros. Esta labor, por ejemplo, dentro del despacho fiscal corporativo, ¿quién lo realiza? A ver, ¿quién creen que realiza esta labor? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién creen que realiza esta labor de oficios, informes, memorándums que yo quisiera mandar, por ejemplo? Este señor, asistente en función fiscal, me va a tener que hacer el proyecto. Yo algunas veces voy a tener que hacer personalmente. Pero este señor me tiene que proyectar, por eso trabaja conmigo directo. ¿Correcto? Este es prácticamente el nexo con todos. Cuando viene alguien le dices, no, el doctor está ocupado, tiene que hacer tal cosa. Este señor tiene que ser bien ordenado. Si vas a ser asistente de despacho, tiene ciertas cualidades. Porque se supone que el asistente de despacho
va a trabajar con el fiscal provincial aquellos casos que son más gravosos del despacho. El fiscal provincial debe abocarse al conocimiento de los casos más complejos. ¿Y quién le va a ayudar a proyectar? Este señor, asistente en función fiscal. ¿Ya? ¿Yo cómo trabajo? Bueno, yo trabajo con un asistente en función fiscal y un CECIG. Acá un CECIG. Voy a ponerlo negrito. Negrito. Este CECIGRA me ayuda. Yo a mi CECIGRA le enseño que cuando salga de su CECIGRA esté como experto para asistente en función fiscal. No para asistente administrativo, sino para directo para asistente en función fiscal. Este señor a veces yo le doy acá, le roto. Acá le digo, ve a apoyar a los adultos. Y me quedo con este hombre vestido. Cuando yo necesito, lo llamo nuevamente. Este señor en el despacho, yo necesito que haga una acción concreta. Primero, ¿cómo le enseño? Primero le voy a enseñar a notificar. Le voy a enseñar a notificar. Segundo, le voy a enseñar a proyectar. ¿Qué tipo de disposiciones creen ustedes que yo le doy a mi CECIGRA? A ver, díganme. ¿Qué tipo de documentos creen que va a empezar a iniciar a elaborar? A ver. Primero, va a iniciar con... ¿Con qué creen que va a iniciar? Con providencias. Providencia. La providencia no requiere... ¿Qué no requiere? Motivación. No requiere motivación. Es de impulso. Este documento va a empezar a trabajar el CECIGRA. Y luego, claro, le voy a dar modelos. Pues, le voy a decir, le voy a corregir algunos errores que pueda cometer. Es parte de su proceso de formación. Luego le voy a dar a este señor otro nivel de proyectos. ¿Qué le voy a dar? A ver, ¿qué le darían ustedes? A ver. Le vamos a dar aperturas. Aperturas de diligencias preliminares. Yo le enseño a mis CECIGRAs de este modo. Ese rol que yo cumplo de fiscal, de calificar, esa me tiene que aprender. Tiene que identificarme correctamente si el hecho se subsume dentro de un tipo penal, si hay mérito para abrir diligencias preliminares o no. Luego de esto, como tercer punto, en su avance de proceso de aprendizaje, le voy a dar, una vez de la apertura, le voy a dar disposiciones de archivo a nivel fiscal. Delitos leves, por ejemplo, un hurto, por ejemplo, violencia familiar, donde no hay contexto. Por ejemplo, le voy a dar, pues, una usurpación no le doy porque eso es un poco más complejo. Algunas lesiones leves, entre otros. Y después de eso, como en su nivel de formación, porque tiene que formarse, yo siempre digo, tú no has venido acá simplemente estar aquí y no aprender nada. Aquí vas a aprender para los dos bandos. ¿Cuáles? Para la fiscalía y vas a aprender para litigar. Luego de esto, de la apertura de diligencias, le doy archivos y luego de los archivos le voy a dar otro nivel un poquito más difícil. ¿Qué le voy a dar? A ver, ¿qué creen que le voy a dar para mi CECIGRA? Le voy a dar los casos para formalizar investigación preparatoria. Si ya sabe abrir y sabe, en este caso, archivar, puede ya trabajar a nivel de formalización. Y finalmente, voy a enseñarle a este caballerito que proyecte a acusación fiscal. Así que mi CECIGRA, que está 8 meses conmigo, así como mi hijo, va a aprender a hacer todo esto durante su estadía en mi despacho. Le voy a enseñar esto. Todo esto. Aprende todo esto cuando salgas, cuando acabe su CECIGRA en noviembre, se irá aprendiendo a realizar documentos netamente del despacho fiscal corporativo. ¿Cuál es la finalidad? Que este señor, cuando salga, ya no postule a ser asistente administrativo, postule directamente a ser asistente en función fiscal. Cuando le pregunten, ¿sabes elaborar una disposición? Diga, sí sé elaborar. ¿Cómo se elabora? De este modo se elabora.
cómo se trabaja en la fiscalía, le va a explicar internamente con toda la experiencia que tiene, de este modo se trabaja. ¿Sabe notificar? Porque eso también le van a preguntar. ¿Sabe notificar? Por eso yo empiezo por ese tema. Les he dicho como primer punto, les enseño la notificación. Tiene que aprender a notificar. Primer punto, notificación. Entonces, en la experiencia que este señor va a adquirir, sobre todo en la etapa de su formación, por ejemplo, como CECIGRA, será este camino. No sé si otros colegas le enseñan de este modo, pero a mí me gusta enseñarlo de este modo y prepararlo para que cuando postule, cuando él quiera, por ejemplo, acaba la carrera, dicen, ah, ya, yo quiero ser asistente de función fiscal, tengo experiencia en proyección de documentos. Y si no pudiera, imagínate que no accede a una plaza, hay una opción. Directamente puede trabajar con el fiscal provincial. ¿Cómo así? Como externo. ¿Correcto? Como externo. O sea, los fiscales, si ya saben proyectar, pueden decir, bueno, vas a trabajar para mí, te voy a dar una remuneración, tal vez mínima, pues, pero no va a ser como de un asistente en función fiscal, asistente administrativo, pero como ya sabes proyectar, me vas a ayudar a proyectar, por ejemplo, disposiciones de archivo. Eso sí, sin vínculo directo con la entidad. Sin vínculo directo con la entidad. A ver, chicos. A ver, pregunta, ¿quedó claro? ¿Sí? No les escucho. Sí, doctor. Muy bien. A ver, entiendo que sí me han en este trabajo que vamos a hacer dentro de la fiscalía. Yo 2 pizarras. Y si usted va a ser asistente en función fiscal o asistente administrativo, sea que trabajes con el provincial o con el adjunto, pídeles. ¿Por qué? ¿Quién maneja la agenda de los casos? A ver, mi audio está entrecortado, me dicen. A ver, mi audio está entrecortado, ¿se escucha? ¿Me escucha? Yo tengo 2 pizarras. Pizarra de estrategia legal. Y la pizarra de, a ver, la otra pizarra de qué creen que es. Audiencia judicial. Judicial y fiscal. Aquí en esta pizarra de estrategia legal hago lo que yo quiera. O sea, aquí hago mi estrategia legal. Aquí voy a citar a tal persona, aquí vamos a hacer de este modo, aquí vamos a recabar, vamos a incautar, lo que ustedes quieran. Por eso mi CECIGRA y mi asistente de despacho saben toda la estrategia que vamos a hacer. Y como esta pizarra es de estrategia, acá hacemos toda nuestra estrategia para reconstruir. Y si viene mi adjunta, por ejemplo, al despacho y me dice, doctor, mira, tengo este problema, no puedo hacerlo. Primero le digo es, borre esto siempre para borradito, limpio. Acá lo estamos marcando así. Explícame en la pizarra. Explícame en la pizarra este dato y lo vamos a resolver. ¿Correcto? Segundo, entonces yo te recomiendo lo siguiente, ya por la experiencia que tengo. A tu fiscal adjunto, fiscal provincial, dile que se compre una pizarra de estrategia legal, donde van a marcar, donde van a hacer todo, lo que van a diseñar, cómo van a hacer los actos de investigación. ¿Correcto? Recuerden, en un determinado tipo penal, ¿qué es lo que voy a reconstruir? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué elementos del tipo tengo que tener? Elementos objetivos y subjetivos, ¿cierto? Subjetivos y descriptivos del tipo penal, ¿cierto? ¿Y esto cómo voy a obtener? Descriptivos. Con actos de investigación. Elementos objetivos. Sujetos, por ejemplo, sujeto activo, sujeto pasivo, la conducta, el bien jurídico, entre otros, la consumación. Elementos subjetivos, dolo, culpa. ¿Cómo lo voy a probar el dolo, culpa de un determinado caso? Ahí en la pizarra que estoy poniendo como ejemplo, vamos a trabajar.
Elementos descriptivos del tipo. Bueno, vamos a revisar bien la normatividad, la jurisprudencia sobre un determinado. Y aquí, en la otra pizarrita, la pizarrita es clave, ¿eh? En esta pizarrita vamos a establecer las audiencias y diligencias fiscales. Yo te recomiendo lo siguiente. Si bien en la Fiscalía tenemos el SGF, el Sistema de Gestión Fiscal, donde también puedes agendarlo y puedes tener una agenda física, pero yo te recomiendo, además de tener una agenda física, tengas esta pizarra de la agenda fiscal. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué yo tengo esta agenda física? A ver. Porque aquí en la agenda física, así lo voy a poner, va a ser la agenda de todo el mes. Y esta agenda física de todo el mes va a estar actualizándose. Sí, va a estar actualizándose. Y dos, esta agenda física está a mi alcance. ¿Qué quiere decir? Yo tengo en mi despacho pegado detrás de mi escritorio esta agenda física. Entonces yo, fácil, antes de venirme a mi domicilio, veo la agenda física de la pizarra y digo, mañana tengo audiencia, A, B, C, D. Esos casos deben estar para estudiarlo hoy día, por ejemplo. Para que mañana no esté correteando, no esté buscando a última hora qué carpeta era, qué expedientes. No. Entonces, esta audiencia, esta carpeta física, sobre todo esta pizarrita, tiene que ser actualizado por el asistente en función fiscal. Y algo más, estimados amigos. Aquí, por ejemplo, para diferenciar si es fiscal o a nivel judicial, yo lo que hago es lo siguiente. Con plumón rojo, acá le voy a poner otro color, ya negro va aquí, va a ser todo lo judicial. Por ejemplo, hoy día puede ser lunes, martes, miércoles, viernes, ¿no? Por ejemplo, más o menos así puede ser, ¿no? Doctor, usted tiene audiencia tales días a nivel judicial. ¿A qué audiencia no puede faltar el fiscal? A ver, pregunta para ustedes. ¿A qué audiencia no puede faltar? A ver, caja de comentarios, ¿a qué audiencia no puede faltar el fiscal? A la audiencia judicial. Si el fiscal falta a una audiencia judicial, ¿qué va a ocurrir? Una pequeña multa. Lo va a mandar al órgano de control interno. Ya, al fiscal, a los fiscales no nos gusta estar en órgano de control interno, quejados en órgano de control interno. Ya, así que, ¿con quién cree que va a chocar el fiscal luego? ¿Con quién cree que va a chocar? Con el asistente en función fiscal, pues, que su función es agendar las diligencias. Entonces, si fuera así, por ejemplo, los negros, lo que yo te recomiendo es que lo tengas ordenadito y todo por ejemplo, estos colores que están aquí serían las diligencias a nivel fiscal. Y aquí tiene que señalarse fecha y hora, carpeta fiscal. Esos elementos tienen que tener aquí cada recuadrito. Carpeta fiscal, fecha y hora y diligencia. ¿Qué es? Audiencia, control de acusación, juicio oral, prisión preventiva, no sé, tienes que señalar. Y esta te recomiendo que tomes una foto antes de irte a tu casa. ¿Para qué? Para que le mandes un WhatsApp a tu jefe, a tu provincial, a tu adjunto. Doctora, mañana tiene usted audiencia. Le vas a recordar con un mensajito y listo. Ya, y le pones a despacho. ¿Qué le vas a poner a despacho? En el despacho corporativo, ¿qué le voy a poner a despacho? Vas a poner a despacho la carpeta fiscal. Foliada. Cuidado, ¿ah? Cuidado. Tú le entregas al fiscal responsable de ese caso la carpeta fiscal foliada. Ya, ellos tienen que estudiar, leer, hacer la estrategia para estar preparado para la audiencia. Tu chamba finaliza en actualizar la agenda y entregar la carpeta fiscal por lo menos 24 horas antes. No el mismo día. Si haces el mismo día, yo voy a chocar, por ejemplo, contigo. Y cuando me pidan evaluación, bueno, no sirve para el despacho, afuera. Así de fácil. No se me puede escapar esto. Esto de la agenda judicial no se me puede escapar, porque el asistente en función fiscal tiene que ponerme en esta pizarra. Apenas vea el SINOE, ese es lo que notifican,
al toque tiene que registrarlo en esta pizarra y también en su agenda física. Yo le entrego igual una agenda física. Pero yo más confío en mi agenda virtual, porque en esta, más que todo en mi pizarra, porque ahí yo veo, me doy una vuelta de mi sillón, veo, mañana tengo tal caso, estoy viendo tal carpeta, tengo tal audiencia, tal juicio, ¿correcto? Muy bien. Entonces, en el despacho fiscal corporativo se trabaja de este modo. No todos los fiscales tienen esto que estoy mencionando. No sé por qué. Algunos dicen suficiente la agenda física. ¿Qué pasaría si la agenda física un día te hurta? Si un día desaparece, ¿cómo lo vas a actualizar? ¿Ya? Tienes que tener mucho cuidado. Entonces yo te recomiendo esto. La pizarra no cuesta más de 50 soles. Así que dile a tu fiscal y con gastos operativos que nos dan, que compre su pizarra para la agenda judicial fiscal y una pizarrita para la estrategia legal. Ahí en la estrategia legal van a estar rayando, borrando, diciendo esto falta, esto no falta, esto tiene que ser de este modo, entre otros. Muy bien. Vamos a avanzar entonces. A ver, ¿hasta aquí alguna pregunta? A ver, dígame. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, ¿cierto? Muy bien. En el nuevo modelo procesal penal, entonces, el rol del asistente en función fiscal en estas fiscalías provinciales corporativas es trascendente. Para mí, en mi brazo derecho. El fiscal sin asistente no va a avanzar, porque tenemos que hacer actos de investigación, es decir, tengo que salir a campo. El fiscal no es de escritorio en el nuevo modelo. El fiscal va en la búsqueda de estos datos, de estos indicios, al campo, tiene que recoger. Y además de recoger, el fiscal tiene que tomar declaraciones, por ejemplo, en despacho. Y además de tomar declaraciones, tiene que estar en la audiencia, ya sea en un control de acusación, en una prisión preventiva, en un juicio oral. Por ejemplo, a diario yo tengo por lo menos 5 a 7 juicios orales, diario, ya, diario. Si mi asistente en función fiscal, si mi CECIGRA sería para mí estresante estar registrando, estar mandando los oficios, estar haciendo netamente acciones administrativas dentro del despacho, coordinar, entre otros. Ellos tienen que hacer eso. Hay que delegar esa función al personal, pero tienen que ser responsables, proactivos. Adelántense antes que les llame la atención. Y una forma es esta, por ejemplo, de la pizarra. El otro es tener el directorio de diversas instituciones, de diversas autoridades con las que trabajamos. Recomendación para el asistente en función fiscal: tengan la agenda de todas las fiscalías de todas las comisarías con las cuales trabajan, de los comisarios de las comisarías con los cuales trabajan. Para de ese modo el fiscal o usted mismo haga el seguimiento a los casos, pueda llamarlo o en su defecto coordinar. Si usted no tiene eso, olvídate, vas a estar pero buscando la información y el fiscal va a decir, ¿qué has hecho? ¿No has hecho nada? ¿Te has comunicado? No, no tenía el teléfono. Así que cuando ingresas a la fiscalía, sé proactivo, relaciónate ya con personas que tienen más experiencia, agarra modelos ya elaborados. Si quieres, mejóralo esos modelos y presenta tu proyecto. En la fiscalía trabajamos con modelos, ¿ya? Con modelos. Por ejemplo, ¿no? A modo de ejemplo tal vez les puedo mostrar uno, ¿ya? A ver si voy a ver. Dejo de compartir un ratito esto, ¿ya? Para que vean. ¿Dónde está esto? Por ejemplo. Ya, a ver, voy a compartirles para que vean. Por ejemplo, es un modelito. ¿Están viendo esto? A ver, confírmeme, pues. ¿Se ve o no? Sí, se ve, doctor. Sí, doctor, se ve. Por ejemplo, un modelito que trabajamos, un requerimiento mixto.
¿En qué momento, por ejemplo, proyecto un requerimiento mixto? Cuando he investigado, he hecho una investigación preparatoria y, por ejemplo, para algunos, sí hay suficientes elementos de convicción para formular acusación y para otros no. Entonces hago un requerimiento mixto. ¿Correcto? Estos modelitos, por ejemplo, vamos a trabajarlo. Estas partes, por ejemplo, del nombre, juzgado, esas cosas, es plancha. Estas partes tal vez usted va a llenar, de acuerdo a la ficha RENIEC. El hecho en materia de investigación está en la disposición de inicio. Esto lo vas a mejorarlo si hay más disposiciones expedidas. La calificación jurídica, la subsunción legal, por ejemplo. Si es un sobreseimiento, tienes que fundamentarle por qué, por ejemplo, vas a archivar a través del órgano jurisdiccional el caso. Por ejemplo, es una disposición de sobreseimiento, no, un requerimiento de sobreseimiento, entonces vamos a indicarle los motivos por los cuales se va a sobreseer. ¿Correcto? Y si vamos a formular acusación, en este caso en concreto, también utilizamos modelos. Yo a mis asistentes le entrego los modelos, le digo, esto va a ser el modelo que vas a trabajar conmigo, ¿no? Tú no vas a crear de cero, no, no, no. Puede ser que tengas modelos, sí, mejóralo, si es mejor que el nuestro, utilízalo eso, pero cumple con los parámetros que tiene que tener. Muy bien. Entonces, por ejemplo, esto les va a exigir cuando ustedes van a postular. Si tú no sabes proyectar un requerimiento de esta naturaleza, requerimiento mixto o acusación, va a ser difícil que estés en este lugar. Claro, de acuerdo a la complejidad del caso, te vamos a estar dando para que proyectes. ¿No? No te voy a dar pues un caso complejo para que tú formules la acusación. Ese es trabajo del fiscal. Pero casos simples puedes proyectar. A mí normalmente me proyectan mis asistentes el borrador, luego me pasan, lo reviso y sale. Pero los casos más complejos yo proyecto. Hay muy poco, a veces ya ya conocen la estrategia, cómo se hace, y antes de proyectar, eso sí, recomendación, antes de proyectar, primer punto será foliar la carpeta. Foliar. Segundo punto, conversa con el fiscal. Dile, doctora, doctor, este caso de lo que he revisado, hay esto, no hay esto. ¿Para qué va este caso? No, proyéctalo para un sobreseimiento por este fundamento, para una acusación por esta, muy bien. Antes de proyectar, coordina, habla, entrevístate, no proyectes así sin consultar, porque luego el fiscal puede decir, pero para mí esto hay acusación y tu proyecto no sirve para nada. ¿Correcto? Y una vez que proyectas, yo te recomiendo, mándale por correo. ¿Para qué? Para que exista evidencia que has hecho ese trabajo. ¿Correcto? Que tú has trabajado ese caso. Y cuando alguien te firme, en este caso en concreto, por ejemplo, te diga, ¿qué es te cuestione, ¿qué has trabajado? Tengas evidencia de esos correos que has enviado. Yo te recomiendo que mandes a un correo personal o institucional del fiscal y de ese modo tengas la evidencia. Yo cuando firmo, por ejemplo, disposiciones o acusaciones, tengo un cuaderno con el cual hago registrar, por ejemplo, a mis fiscales. Es decir, ellos no pueden decir, doctor, yo le he mandado, yo he proyectado esto. No. Ahí tengo un cuaderno que registra qué documento en concreto ha proyectado esa fiscal o fiscal y qué tipo de documentos he firmado. ¿No? Pues si es acusación y al costado la fecha de la proyección. Entonces, cuando los fiscales, por ejemplo, solamente le entregan al asistente para que proyecte fácil, me voy a dar cuenta, porque yo le digo a mi asistente, pongan los iniciales en los requerimientos o disposiciones y a la vista voy a decir quién ha proyectado. Entonces voy controlando. Por ejemplo, si un asistente me proyecta 2 casos por día y el otro me proyecta 6 u 8, de hecho que el otro tiene mayor eficiencia en la labor. Pero de acuerdo también habrá que evaluar cada caso en concreto, ¿no? Como recomendación sobre todo en este tema es que ustedes inicien con casos simples, ¿no? Poco a poco, así como les he dicho para los CECIGRAS que yo lo voy entrenando, primero con lo más simple, notificación, apertura, disposición, formalización y finalizamos con acusación. Y el otro tema, sobre todo que yo imparto a los asistentes de mi despacho, es que yo les hago escuchar la audiencia de juicio oral y de control de acusación. En este caso en concreto,
le pongo en un parlante que tengo así con Bluetooth y le digo, escuchen cómo vamos a llevar a cabo. Si me llama la atención la juez o juez, aprendan también que eso no deben hacer de ese modo. Y si estamos en juicio oral, aprendan cómo se hace este tema del litigio desde la fiscalía y de la defensa. ¿Para qué? Para que cuando ustedes quieran asumir el cargo o quieran estar en la defensa, sepan cómo se hace esta labor. Muy bien, entonces esa sería la recomendación sobre todo de mi parte a este punto. Vamos a avanzar, no sé cuánto me queda. Ahora, respecto al asistente en función fiscal, en este caso en concreto es lo siguiente. El asistente en función fiscal en la fiscalía no solamente es el encargado de la custodia de la carpeta fiscal en las fiscalías provinciales corporativas, sino es el nexo prácticamente con el fiscal y los abogados. Cuando un abogado concurra al despacho fiscal, el que le va a atender no va a ser el fiscal está en otras diligencias, el que lo va a atender es el asistente en función fiscal o el asistente en función administrativa. Para esto hay que tener en cuenta sobre todo las funciones que tiene el asistente en función fiscal y asistente en función administrativa. ¿Correcto? En este caso en concreto, una de sus funciones que tiene el asistente en función fiscal es proyectar el borrador de providencias, disposiciones y requerimientos. Esto con las pautas que pueda efectuar el fiscal. Por eso les recomiendo que ustedes antes de proyectar el oficio, el informe, la disposición o el requerimiento, hable con el fiscal. ¿De qué modo quiere que lo proyecte? ¿Qué elemento debo incluirlo? ¿Qué dato debo ponerlo en esa información que usted está pidiendo o que se va a proyectar? Muy bien. Y si no pueden, díganle, pásame un modelo. Y si no pueden tener confianza con su provincial, tendrán a alguien más ahí en el despacho siempre, un asistente administrativo, un asistente de función fiscal, otro fiscal, pero díganle, tendrá un modelo, tendrá una forma, cómo puedo hacer este caso, resolver este tema, y te van a brindar ese apoyo. Y si no hay entonces, pues bueno, me escribirás un día para mandarte el modelo que pueda servirte en el ejercicio de tu función fiscal. ¿Está bien? Ahora, entonces, una de las funciones, aparte de proyectar las disposiciones, requerimientos y sobre todo, disposiciones y providencias, es el tema de ingresar la información al sistema de gestión fiscal. La información debe estar, la carpeta electrónica en sí, del sistema de gestión fiscal, debe ser el mismo que está en la carpeta física. Otro punto importante en el asistente de función fiscal en las fiscalías corporativas es que las carpetas fiscales deben estar organizadas y la custodia debe estar a cargo del asistente en función fiscal. Si se pierde un actuado, si se pierde una hoja, se pierde una carpeta fiscal, el responsable no es el fiscal, el responsable es el asistente en función fiscal. Muy bien. Ahora, también hay que tener en cuenta las funciones del asistente administrativo. En este caso en concreto había mencionado que el asistente en función administrativa tiene menor responsabilidad dentro de la entidad y tiene menor requisitos para su ingreso, ¿no? Habíamos indicado que pueden postular a partir del quinto ciclo de la carrera de Derecho. En la práctica, el asistente en función administrativa cumple la misma función que un asistente en función. Para mí, la única diferencia es que no ha acabado la carrera, no es egresado y, bueno, por eso todavía tiene cierto límite. Pero en cuanto a proyección de documentos, gestión, custodia que pueda hacer dentro del despacho fiscal, cumple el mismo rol, ¿correcto? Incluso he visto que asistentes en función administrativa proyectan mejor que un asistente en función fiscal, ¿correcto? Entonces, si es así, yo prefiero trabajar con un asistente administrativo y el asistente administrativo, el asistente en función fiscal que cumpla otra función específica. Para que ingrese un asistente en función fiscal como asistente del despacho, tiene que cumplir ciertas cualidades, ¿no? Proactividad, en este caso que sepa proyectar, que tenga buen razonamiento, que tenga cualidades de atención al público, porque el primer contacto que va a tener el usuario, en este caso el abogado con el fiscal, va a ser a través del asistente en función fiscal. Si no cumple ciertos requisitos, entonces tendrá que trabajar con otra persona, ¿no? En este caso en concreto. En cuanto a la línea de autoridad en este tema del asistente en función fiscal y asistente administrativo, habría que mencionar. Como habíamos indicado, en las fiscalías provinciales corporativas, el que dirige el despacho viene a ser un fiscal provincial.
todo el control del despacho está a cargo del fiscal provincial. Personal, por ejemplo, fiscales adjuntos, asistente en función fiscal, asistente administrativo, CESIGRA, va a estar bajo el control del fiscal provincial. ¿Correcto? El fiscal provincial establece la estrategia de cómo va a funcionar el despacho fiscal, ¿no? Establece, por ejemplo, el turno interno en turnos del despacho fiscal, establece, por ejemplo, internamente si una determinada carpeta tiene que ser de conocimiento de un fiscal adjunto o de su misma persona, de acuerdo a la magnitud del caso. También establece, en este caso en concreto, cómo va a ser las reuniones, ¿no? En este caso en concreto, por ejemplo, en el despacho mínimamente tenemos que reunirnos una vez a la semana con los fiscales adjuntos y los fiscales asistentes en función fiscal, para saber cómo vamos laborando, cómo va nuestra carga. En las fiscalías corporativas tenemos este famoso sistema de gestión fiscal que nos arroja en semáforo los casos en rojo, los casos verde y los casos que están en ámbar. Así que el control de la carga en el despacho fiscal está a cargo del fiscal provincial. Si yo observo que mi fiscal adjunto no va trabajando, sigue incrementando con rojo, entonces lo voy a llamar y le voy a decir qué está pasando. Tráeme la carpeta, dos cosas. O bien lo proyectas, o bien me la pasas la carpeta. Pero si me la pasas, tendrás que justificarme por qué no estás proyectando, ¿correcto? Y esto también el fiscal provincial tendrá que informar a su jefe inmediato, que viene a ser el fiscal superior gestor o a la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores. Indicar que el personal fiscal no está cumpliendo con la labor que se le encomienda. Muy bien. Hasta aquí entonces mi participación, estimados amigos, sobre este tema. Si hubiese más preguntas, los voy a absolver. Para ustedes les voy a dejar todas las láminas, e incluso ya les he enviado antes del inicio de esta sesión. A ver, ¿habrá preguntas? Así es, estimados amantes del derecho, miembros de la orden. Quedan invitados a realizar sus preguntas. Pueden realizarlas por el chat de Zoom o también pueden realizarlas de manera directa al ponente. Recordándoles que el día de hoy nos acompaña el doctor Henry Coronado. Estimado doctor, esperamos unos minutitos para que los alumnos puedan realizar sus preguntas. Es que hubiera, me parece que sí hay varias preguntas, doctor. Vamos a empezar. Adelante. Sí, adelante. Sí, de acuerdo, empezamos. Catherine Stephanie Romero Lanoca pregunta, doctor, si hay alguna audiencia en la que el fiscal sí pueda faltar, sí podría ser la lectura de sentencia. Sí, en la lectura de sentencia se puede faltar porque ya no hay actuación probatoria. Lo que no puede faltar el fiscal es cuando existe actuación probatoria o hay un control de acusación o existe una prisión preventiva. Para la lectura de sentencia no es necesario. Si no concurre el fiscal, tendrán que notificarlo por cédula. Muy bien. Doctor, ¿otra pregunta? Vamos adelante. Sí. A ver, un momento, por favor. Estamos aquí cargando. A ver. Y ahora, un momento, por favor. Y, estimados alumnos, pueden realizar sus preguntas de manera directa si así lo desean en este momento. Pregunten, chicos, así que con confianza. Todo lo de la fiscalía les puedo transmitir mi experiencia como asistente en función fiscal, fiscal adjunto, fiscal provincial, así como abogado penal litigante en un determinado momento de mi vida. No hay ningún problema, estamos en academia. Doctor, tenemos una pregunta muy interesante y comentarle. El alumno José Edison Aitipa Humeris pregunta algo muy interesante. Dice, buenas noches, doctor. ¿De qué trata una evaluación psicoterapéutica? Bueno, esto tendríamos que ver. Recuerden que hay psicólogos clínicos, psicólogos forenses. En este caso, la evaluación psicoterapéutica tendría que ver con un psicólogo clínico. Esto tendría que ser en el caso, por ejemplo, que una persona no está en las condiciones para poder rendir testimonio. Imagínate que un testigo está ansioso, tiene miedo de declarar. En este caso en concreto, antes de que pueda declarar, el fiscal evalúa el caso y puede ordenar que se realice una evaluación, en este caso psicoterapéutica, respecto a ese testigo para que pueda rendir o no
el testimonio a nivel fiscal o a nivel de juicio oral. Ya lo escucharon, estimados amantes del derecho. Sigamos adelante. Nos pregunta el alumno Ronnie Valdarrago. Muy buenas noches, Ronnie. Sobre cuál es la diferencia entre un acta de visita fiscal y una providencia. Bueno, el acta fiscal es parte de un acto de investigación. Es la peremnización de una diligencia que hace el fiscal. Por ejemplo, yo quiero ir a constatar el domicilio de una persona como acto de investigación que he ordenado, esto la voy a plasmar en un acta fiscal. En cambio, una providencia es un documento de impulso con el cual el fiscal puede decir al lugar al pedido formulado por el abogado, anéxese los actuados remitidos, el oficio que se ha remitido, entre otros. Entonces, la providencia es de impulso, el acta fiscal es parte de un acto de investigación en un determinado caso. Ya lo escucharon, estimados colegas, puede ser pregunta para el examen. Sigamos adelante, doctor. El alumno Cristian Soto y Ildefonso comenta, doctor, una consulta. ¿En esa providencia para la aclaración de los hechos es necesaria la presencia de un abogado? No, porque he mencionado que esa providencia es preprocesal, es decir, antes que inicie formalmente la investigación. Cuando inicia formalmente la investigación, inicia con la disposición de inicio de diligencias preliminares. Esa providencia que mencioné es cuando ustedes tengan un hecho genérico, como ya mencioné en la clase. Yo necesito precisión. Si ese señor denunciante no viene, yo voy a archivar liminarmente el caso. Viene, me precisa, aperturo diligencias preliminares. Muy interesante, ya lo escucharon, colegas. Finalmente, la colega Fiamma Silvera Mamani, muy buenas noches, Fiamma, comenta, doctor, disculpe, no me terminó de quedar claro. ¿A qué se refiere con proyectar un expediente u otro documento fiscal? También he escuchado que utilizan el término con escritos de demanda. No, en la fiscalía no se realiza escritos de demanda, se realizan disposiciones, providencias y requerimientos. Cuando digo proyectar, me estoy refiriendo a elaborar. En otras palabras, tienes que aprender a elaborar providencia, disposición y requerimiento. Estimados colegas, siendo ya altas horas de la noche y si no hubiese alguna pregunta adicional, le agradecen los alumnos, estimado doctor, vuestra gentil deferencia el día de hoy en esta interacción en tiempo real que se ha tenido con ellos. Y en ese sentido, es probable que de esta sesión haya quedado alguna reflexión final, tal vez fruto de las preguntas, doctor, tal vez alguna recomendación de cara a que nuestros alumnos puedan tomar en cuenta y mejorar profesionalmente. Quedamos a sus comentarios, doctor. Muchas gracias. La recomendación es que ustedes tengan primero estas ganas de ingresar a la fiscalía y tengan, sobre todo, los conocimientos básicos para que puedan fácilmente proyectar los documentos. Hoy en día, si hacemos una comparación de ingresos económicos entre las diversas instituciones que trabajamos en el tema de justicia, fiscalía, poder judicial, policía, van a ver que el ingreso del asistente en función fiscal es superior a los demás. Yo les recomendaría que, en mérito a los modelos que puedan tener, practiquen elaborar este tipo de documentos, proyectos, borradores, como son disposiciones, providencias y requerimientos. Incluso les he dicho en esta clase, si alguien sabe proyectar bien, estoy buscando uno que podríamos trabajar directamente. Muy bien. La reflexión final, sigan estudiando, preparándose. Ser abogado es cada día, implica cada día prepararnos. La norma cambia constantemente. La recomendación no es memorizar la norma, sino aplicarlo analizando para cada caso en concreto. Muy bien, muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias a usted, doctor, hasta otra oportunidad. Estimados amantes del derecho, el día de hoy nos ha acompañado Henry Coronado Salazar, doctor en Derecho y Ciencias Políticas y magíster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El doctor Henry Coronado Salazar, asimismo, es especialista en delitos contra la administración pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú
Asimismo, especialista en lavado de activos, extinción de dominio y crimen organizado por la Universidad de Medellín, Colombia, y en contraexamen por la California Western School of Law, EUA. Estimados amantes de derecho, reiteramos los agradecimientos en nombre de AIBU 360 y de los colegios coorganizadores al doctor Henry Coronado Salazar. Muchas gracias, doctor Henry. Hasta otra oportunidad. Estimados colegas, hemos llegado a la parte final de esta ponencia y muy importante, aquellos alumnos que estén interesados en tomar la recomendación del doctor Coronado Salazar sobre el tema de que estaban necesitando personal, ¿lo escucharon? Pueden dejar sus números en la caja de comentarios de Zoom para tal finalidad, nombre completo y número, ¿de acuerdo? Obviamente es a los que estén interesados. Punto número 1. Punto número 2, estimados colegas, comentándoles que esta semana, como se les había comentado previamente, tenemos un plan de clases que contempla 17 horas, y hemos pasado 6 de ellas. Una lectura se les ha recomendado, no es evaluativa, es recomendable para que lo puedan ir estudiando, repasando, y la ponencia del día de hoy. En esa línea, conforme el plan académico de la semana 2, recordándoles que serán 8 semanas, es el siguiente. Mañana nos estamos reencontrando, vamos a tener sesión académica de 7 a 9 de la noche, y también nos estamos reencontrando posteriormente el día sábado, de 9 de la mañana a 11 de la mañana, me parece. Salvo mejor parecer, igual se les va a informar previamente, ¿de acuerdo? Sin otro particular, estimados colegas, de la ciudad de Lima, estimado doctor, me parece, sin otro particular, estimados colegas, buenas noches, y nos estamos reencontrando el día de mañana con una ponencia muy interesante. Como se habrán dado cuenta, a este punto ya hemos estudiado más o menos sobre las dinámicas, cómo se lleva todo ello, los formatos, recomendaciones para una adecuada gestión, pero siempre en las evaluaciones todo esto tiene preguntas de penal, de procesal penal. En ese sentido vamos a tener el tema del análisis de la teoría de la pena, un reforzamiento en derecho penal, me parece que es el día de mañana, de la mano del doctor Hugo Félix Butrón Velarde. Como saben, también el doctor es especialista en temas fiscales y esperamos que su ponencia pueda ser utilizada. Estimados colegas, ello sería todo por el día de hoy. Se despide usted Edison Alarcón, a nombre del equipo académico de AIBU 360 y de los coorganizadores. Hasta mañana. Bye.